En el versículo 29 y 30, Pablo les encarga que después de que él se vaya, van a entrar, no que se van a acercar o a rodear, van a entrar lobos rapaces. De tal manera que los ancianos, el cuerpo de ancianos o los pastores de la iglesia, son los encargados de proteger que entren lobos a arrastrar el rebaño. Eso lo dice el versículo 30. Y en el versículo 31, perdón, el 29, en el versículo 30, Pablo les dice que de ahí mismo, no solamente lobos que vienen de afuera, sino de adentro. Y dice, de vosotros mismos. O sea que aquí, hermanos, en el establecimiento de ancianos o en la ordenación de ancianos, de pastores, no hay un filtro que pueda impedir que entren ministros falsos. No hay un filtro. Pablo le dice, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, o sea, de adentro, del mismo cuerpo de ancianos. Es decir, por eso dice en el versículo 28, mirad por vosotros. O sea, es una tarea de cuidado mutuo en el cuerpo de ancianos, porque hay que proteger la congregación de los lobos que entran, pero también de los que se levantan de adentro mismo para arrastrar a los discípulos. El versículo 31 vuelve Pablo y les hace otra encomienda en el versículo 31. Esta es la que Pablo les dice, por tanto, velad. O sea, manténganse atentos a esta tarea. Y acuérdense, les dice que por 3 años, aquí Pablo da un dato importante, 3 años duró Pablo formando ancianos en la iglesia de Éfeso. Porque es la tarea más importante para un evangelista, el que está estableciendo una iglesia, una congregación. En la mente debe llevar el formar el cuerpo de ancianos, o sea, los pastores, que se van a encargar de cuidar ese rebaño. Y Pablo dice en el versículo 31, por 3 años, o sea, 3 años Pablo allí, de noche y de día. Miren la dedicación de Pablo. De noche y de día, o sea, en tiempo oportuno. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mire la forma como Pablo usa este ministerio, lo que él está diciendo en el versículo 24, que no estima preciosa su vida por causa de este ministerio. A cada uno, o sea, Pablo se dedicó a eso, a formar, no sabemos cuántos ancianos habría, pero lo que sí Pablo se dedicó día y noche durante 3 años y usa la palabra amonestar. Usa la palabra amonestar, que es la idea de siempre poner los pensamientos correctos en la mente de otra persona usando la palabra de Dios. Otra forma de decirlo sería como corregir la manera de pensar de alguien con la palabra del Señor. Y Pablo pues termina diciendo que él, con los que estaban con él, con los compañeros de trabajo, de ministerio, pues también eh, Pablo está diciendo que él trabaja con sus manos para su sostenimiento, ¿no? Aunque él también va a decir en otras cartas que hay hermanos que le han ayudado también. Entonces, hermanos, quería mencionar esto porque es importante para nosotros.
que no, el gobierno, o sea, de la iglesia no es un gobierno jerárquico, no existe, hermano. No hay campo en la Biblia para gobierno jerárquico. Ese gobierno jerárquico se lo dejamos a la iglesia romanista, se lo dejamos a la iglesia evangelicalista, se lo dejamos a la iglesia anglicana, se lo dejamos también a muchas iglesias presbiterianas, que aunque se llaman presbiterianas, su gobierno es jerárquico en la práctica. Por eso, hermanos, no hay una jerarquía entre obispos y ancianos, no existe. Los mismos ancianos del capítulo 20, versículo 17, son los mismos obispos del capítulo 28. Voy a citar un texto que encontramos en Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Si ustedes lo encuentran, lo pueden leer. Filipenses 1:1. ¿Qué dice, hermanos? Cualquiera puede leerlo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Muy bien. Ese texto sigue, pues nos sigue diciendo la palabra del Señor que los obispos son los mismos ancianos. Aquí no usa la palabra anciano, pero usa la palabra obispo. Y menciona también a los diáconos, que es otra clase de oficiales o de servidores del Señor, que no tiene que ver con los misterios de la palabra de Dios, o como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, téngannos los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Cristo. Entonces, los diáconos es un ministerio para atender las necesidades materiales de los hermanos, bien sea en la misma congregación o en otros lugares, para canalizar ayudas para otros hermanos en otros lugares que están pasando necesidades. Por lo tanto, eh, vamos a escuchar al hermano Frankie y al hermano Lisandro acerca de esto que hemos comentado, de Hechos 20:17 al final, precisamente con este ministerio de la iglesia que es el mismo, el enfoque es el mismo gobierno, ¿no? No puede haber ministerios sin ministros. Y los ministros están claros en la Biblia quiénes son y cómo el Señor les establece la labor para ellos. Entonces escuchamos al hermano Frankie. Gracias, hermano, de la costumbre. No, sí, completamente de acuerdo con la enseñanza de la palabra del Señor, donde te muestra, ¿no?, que en la iglesia de Cristo solamente el jefe, la cabeza es uno solo, es nuestro Señor Jesucristo. Los demás somos, por gracia de Dios, llamados a servir al Señor y a administrar los misterios del Señor, tal y como Él lo ordenó, y que el poder la autoridad no radica en uno, sino en un grupo de ancianos que ejercen esa autoridad basada en la palabra del Señor, y que la iglesia reconoce, y la iglesia a la que la iglesia se somete por las escrituras, por la ordenanza bíblica. Juan, que Juan, él tuvo que salir. Entonces no, estoy completamente en armonía con lo que te está enseñando. Gracias, pastor. Gracias, hermano Frankie y hermano Juan Esteban. Ahora escuchamos al hermano Lisandro. Gracias, hermano. Hay unos bíblicos que uno los ha leído tantas veces, uno cree que no hay nada, ¿no? Uno cree que, por ejemplo, este versículo 1 de Filipenses, uno es un saludo y ya, pero
y poder comprender esta estructura tan bíblica, ¿no, hermano? Definitivamente, este estudio lleva a racional y a mejor. ¿No me oye? Sigue, hermano, sí, sí, claro. Ok. Sí, entonces les estaba diciendo, bueno, primero el poder observar algunos textos que uno simplemente a veces los toma como introducción y no ve las cosas esenciales que hay allí, muestra el Señor, ¿no? A través de su palabra. Entonces, qué importante es en primera instancia tomar estos estudios. Segundo, tal vez como lo decía la o el sábado que tuvimos estudio, no recuerdo bien, volver a insistir en lo siguiente, hermano, el trabajo que debemos de hacer, ¿no? El trabajo que debemos de hacer, hemos hecho muy poco trabajo y ahora Pablo dice que él en el tiempo precioso, no estimaba que hora era, sino que por 3 años consecutivos estuvo haciendo el trabajo. Y nosotros hemos venido en una corriente y hemos salido en una corriente, la mayoría de nosotros, evangélica, en donde eso hace mella, ¿no? Y encontrarnos con esto tan hermoso del Señor es bueno, pero necesitamos seguir trabajando con todos los hermanos, con la congregación, e insistir en esto para que se pueda caer esa plataforma de tantos años que quizás nos ha hecho bastante. Y solo con la palabra del Señor, como decía el apóstol, con lágrimas se los digo, que les digo, es todo el consejo de Dios. Entonces, eso, creo que la necesidad de aferrarnos a la palabra del Señor, comprenderla y dedicar todo el tiempo que nos quede, ¿no, hermano? Dedicar el tiempo que nos queda. Es fácil la disposición a veces no dar con las palabras tan fáciles que decir. El dicho al trecho es que dicen, ¿no? Ahí, sí. El dicho al trecho, el dicho al hecho es mucho trecho, es la cosa. Entonces, bastante nos revela aquí el Señor a través de su palabra en los comprometidos todos nosotros. Fíjese que incluso en estas reuniones nos cuesta incluso decirnos, hermanos, ¿sí? En estas reuniones se nos sale lo que traemos de una tradición. Y a veces sentimos que estamos faltando porque decimos hermano Eliseo, por ejemplo, hermano Frankie, y necesitamos acuñar el pastor Frankie. Es bastante lo que nos revela el Señor en estos estudios, y es mucho lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos y en los hermanos que Dios ha puesto allí para pasar, como decía el apóstol Pablo, como nos dice y nos lo recuerda en esta noche a cada uno de nosotros. Gracias, mis amados hermanos. A ustedes, mi estimado hermano Lisandro. Voy a preguntarle al hermano Mario, ¿tiene alguna inquietud, hermano, comentario? ¿Me escucha, hermano Mario? Aló, pastor. Sí, mi hermano, le preguntaba que si tiene algún comentario, alguna inquietud al respecto. Sí, señor. Pastor, la iglesia presbiteriana se rige hoy en día por ancianos docentes y por ancianos gobernantes, donde el anciano docente pues es el que se encarga de enseñar y el anciano gobernante, pues como su nombre lo dice, pues de gobernar. Pero en una eventualidad también tiene que tener la capacidad de predicar el evangelio. Y también aparece lo que se llama el presbiterio en la iglesia y el consistorio, que en sí, resumiendo, es una
la iglesia tiene que estar gobernada por una pluralidad de ancianos para evitar pues que haya corrupción en la misma iglesia. Y otra pregunta que tengo, pastor, ¿qué diferencia hay entre evangelista y misionero? Pues yo veo que Pablo era un misionero, llevaba la palabra, la enseñaba, capacitaba a los hermanos para poder establecer las iglesias. Esa pregunta, y después los nombraba, y después obviamente pues él seguía su camino. Pero ¿qué diferencia básicamente hay entre evangelista y misionero, pastor? Ok, hermano, muchas gracias. Sí, primero vamos a mirar primero a Timoteo 5:17. Primero a Timoteo 5:17. ¿Qué nos dice? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Muy bien. Los ancianos que gobiernan bien. Ese texto nos está mostrando que el gobierno de la iglesia es de ancianos. Y dice, y habla de que ancianos que gobiernan bien, y da el espacio para que haya ancianos que gobiernan mal. Pero que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y enfoca aquí los que trabajan en predicar y enseñar. El gobierno de la iglesia no está solamente en esta clase de ancianos que predican y enseñan, sino que el gobierno está en todos. El gobierno de la iglesia es de todos. Por eso es que poco a poco sí se habla de gobierno presbiteriano, como lo decía el hermano Mario, de un consistorio, de un consejo, como lo llamamos nosotros, consejos de ancianos. Pero siempre hay la prelación, en este caso de los ancianos docentes, o del anciano docente, ¿no? Porque es que tenemos que hablar de ancianos docentes, no de un anciano docente, que siempre se le refiere como si fuera al ministro, ¿no? Y siendo que todos son ministros. Este es un asunto, hermanos, que se ha venido, poco a poco se ha ido cayendo más bien en un enfoque evangelicalista. Y es por eso que tenemos iglesias presbiterianas que no tienen gobierno presbiteriano. En el nombre sí, pero en la práctica no. No es presbiteriano porque el jefe es el pastor. Los otros ancianos son más bien sirvientes del pastor. Si no está puede haber otro anciano también docente con dones de enseñanza y de predicación, pero siempre va a haber uno solo, que es como el que rige ese sistema, ¿no? Eh, entonces, es necesario, o sea, cuando hablamos de reforma continua, es que somos llamados precisamente a precisar, valga la redundancia, debemos precisar en sí cómo es que debe funcionar y cómo la congregación debe ver el gobierno de la iglesia. Porque siempre, hermanos, nosotros, preguntemos por cualquier iglesia presbiteriana y verá que sabemos y quién es el pastor, pero poco de los demás ancianos. Pocos de los demás ancianos. Entonces, en un cuerpo de ancianos no puede haber tal discriminación, y uso la palabra discriminación para hablar de separar las diferencias, ¿no? Porque el hecho de que hayan ancianos que tengan el don de la predicación y la enseñanza no los hace exclusivos, no los hace eh, tener cierto grado de importancia por encima de los otros ancianos que quizás no tengan los mismos dones, forman parte de un mismo sistema, porque el que gobierna es el Señor a través del cuerpo de ancianos, con su palabra.
el gobierno no lo delega el Señor en determinadas personas, sino que Él sigue gobernando su iglesia, pero a través de estos instrumentos, de estos ministros. Y la segunda inquietud que tenía el hermano Mario es acerca de misionero. Misionero, hermano, es una palabra que es más usada más en términos ya de, de iglesias o de agencias misioneras que envían misioneros a determinado lugar. Un misionero puede ser un ministro. Eh, pues Pablo, lo que Pablo le encomienda, por ejemplo, a Timoteo o a Tito, es haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿no? Y a Tito le encarga que establezca ancianos en Creta. Es una tarea de un evangelista. Y Pablo desarrolló una labor de evangelista. No está mal en decir que era un misionero, porque se habla de los 4 viajes misioneros de Pablo por una misión o una tarea que tenía para desarrollar. Pero cuando se habla de evangelista tiene que ver con la expansión del evangelio a través de la predicación y a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Puede estar enfocándose a lo mismo, pero es más la Biblia usa más la palabra evangelista, ¿no? Como Felipe, que era también evangelista. En el libro de los Hechos lo menciona. No sé, hermano Mario, ¿alguna otra inquietud que tenga? Entonces, pastor, por ejemplo, si vamos a sembrar una iglesia, ¿sí? ¿Cómo se debería? Bueno, las ovejas eligen siempre a su pastor, es el modelo bíblico. Es decir, las ovejas reconocen a su pastor, como lo enseña el Señor en Juan 10. 1. 2. Entonces, para que no se presenten problemas, ¿cómo se debe nombrar el gobierno de la iglesia? O cómo debe operar ese gobierno, pastor, iniciando una iglesia. Ah, muy bien. Hermano, gracias. La palabra pastor para una congregación en singular no es tan bíblica. La Biblia usa más la palabra plural, pastores. Ya, pastor. O sea, en una iglesia debe haber pastores, no un pastor. Dependiendo del número de personas que haya. No, exacto, mi hermano. Uh-huh. Porque si es que una congregación, así sea pequeña, tiene ya un cuerpo de ancianos, de 3 ancianos ya son 3 pastores. 3 ancianos son 3 pastores. Lo que pasa, hermano, es que note que es un enfoque más, como más didáctico, no sé cómo, qué palabra, sí, eh, de atribuirle el ministerio de pastor a una sola persona y no a un cuerpo. Entonces, cuando Pablo llegó a Mileto, mandó llamar a los ancianos de la iglesia, mandó llamar a los pastores. ¿Sí me explico, hermano Mario? No, no había ahí un pastor docente que fuera preponderante sobre todos. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí, pastor. Eso no existe hoy en las iglesias presbiterianas. Sí. Pero, por ejemplo, ¿quiénes toman las decisiones radicales en la iglesia? Es decir, ¿se toman en conjunto con toda la congregación o se toman como se toman hoy en día? Lo toman los pastores. El gobierno de la iglesia es de ancianos, cuando ya están establecidos, ¿no? Hay decisiones Exactamente. que toman, Correcto. que deben estar en el cuerpo del consejo de ancianos y hay decisiones que involucran a toda la congregación. Pero nunca lo toman de un modo literal los pastores, es decir, los que han sido colocados para gobernar la iglesia. Es decir, la palabra, la autoridad magisterial es la palabra del Señor, o Uh-huh. sea, y la cabeza es el Señor. Pero de una u otra forma, pastor, el Señor delega personas a los que le ha dado dones para que administren también la iglesia y para que tomen decisiones. ¿O estoy mal ahí? Sí, no, no, está bien. Y esos son los pastores. O los obispos, o los ancianos, que es lo mismo. Exacto. Sí. Muy bien, hermano, estamos ahí.
Estamos bien. O sea, el gobierno de la iglesia es un gobierno plural. Y todo el cuerpo de ancianos son los pastores de la iglesia. O sea, no hay un anciano que no sea pastor. Eso es lo que hemos visto, que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso: velen por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, a ellos mismos, son obispos, los mismos ancianos, para apacentar, para pastorear. Todos tenían ese encargo, no era algunos de entre ellos. Que nosotros vemos al pastor solamente aquel que está en el púlpito, que predica y que enseña. Pero el anciano que no tiene esos dones de predicación o de la enseñanza, pero que enseña la palabra de Dios en grupos pequeños, que visita, que enseña la palabra de Dios en un discipulado personalizado, es un pastor. No sé si me explico, hermano Mario. Es cuestión es cuestión de los esquemas, es cuestión de los esquemas que tienen las iglesias reformadas. Sí, señor. Sí, señor. Obviamente que tiene que tener el don de enseñanza. Claro, Obviamente. claro. Sí, Pero para porque ejercerlo, digamos, sí, señor, tranquilo, siga, pastor. sino que si no tiene, es que cuando dice mayormente los que enseñan y predican, es que hay algunos hermanos en el cuerpo de ancianos que tienen esos dones, sí, pero no solo no a ellos no solo se les atribuye el término pastor en la escritura, se les atribuye a todo el cuerpo de ancianos. Son los pastores. Ya, sí, señor. Eso es lo que nos dice Hechos 20, 28. Pablo les dice: a ustedes los llamó, los puso el Espíritu Santo para apacentar. La palabra ahí apacentar es pastorear. Entonces, cuando hablamos del gobierno, un gobierno de verdad presbiteriano, no hay una diferenciación de fondo entre el docente y el gobernante, que es lo que, digamos, ha traído a las iglesias presbiterianas en esta diferenciación, y que la congregación ve como al que tiene el don de enseñar. Lo que la Biblia dice aquí, se ha tenido de doble honor, tiene que ver con manutención, o sea, que la persona dedica su tiempo a esa labor y que los hermanos deben responderle más con la manutención para ellos que para otros pastores que no tienen esos dones particulares. Bueno, hermano, gracias, hermano Mario. Lo que vamos a seguir mirando es que este término de presbíteros, ancianos, y de episcopos, obispos, como un cuerpo plural, como un cuerpo ministrante, o sea, son los ministros que el Señor pone en su iglesia. Los apóstoles se adhirieron a este grupo. Es lo que vamos a mirar en 1 de Pedro capítulo 5.